Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión os traemos el resumen de la jornada que, como ya sabéis, ha disputado este fin de semana con resultados bastante interesantes en bastantes ligas, así que como siempre os traemos aquí el mejor resumen, así que, sin más dilación, vamos con ello. Pues sí, la verdad, una jornada en la que hemos tenido, como siempre, sorpresas, partidos que, bueno, cambian las posiciones primeras de varias de las ligas que comentamos siempre en el canal, también las de abajo, también las posiciones europeas, también todo en general, la verdad, sí que sin más dilación vamos a empezar, como siempre, por la Liga Española, donde el Getafe le ganó 2-1 al Girona el viernes, ya el sábado Villarreal 4, Rayo Vallecano 0, Atlético de Madrid 3, Sevilla 0, 3-2 en el Derbi Vasco ganó la Real Sociedad, 4-0 ganó el Real Madrid ante el Valencia, y ayer domingo el Celta ganó 1-2 en el campo del Levante, el Alavés ganó 2-1 ante el Español, el Barça 3-1 ante el Elche y el Betis 3-0 ante el Mallorca. Queda por jugarse todavía el Oviedo-Osasuna, que, bueno, puede ser importante para ambos porque, bueno, son dos equipos que pueden estar peleando por el descenso, con lo cual, el Osasuna se podría incluso distanciar un poquito y el Oviedo con una victoria, saldría de esa posición. Pero bueno, en general creo que una jornada en la que ya sabíamos que teníamos duelos directos, partidos interesantes y en las que han habido resultados que esperábamos y otros que no. Sí, efectivamente, yo creo que ha cumplido con creces las expectativas que teníamos. Es cierto que, claro, teníamos pues partidos que a priori pueden ser bastante interesantes y otros que a lo mejor podían pasar un poco por debajo del radar, pero que en cuanto a situaciones de la clasificación son muy importantes, como por ejemplo el partido que habría la jornada, que es ese Getafe-Girona, que bueno, yo creo que más o menos confirma un poco lo que vemos de ambos equipos, ¿no? Que el Girona pues no consigue levantar cabeza y en cambio el Getafe, que ahora mismo está en una dinámica que, como veremos más adelante, le permite estar perfectamente en la lucha por Europa. Correcto, bueno, de hecho, luego lo veremos, pero ahora mismo está dentro bueno, de esas posiciones europeas en el último puesto. Y si quieres, sin más dilación, bueno, hubo partidos interesantes, el Villarreal estuvo espectacular y confirman un inicio increíble en la Liga y en la Champions League, la Real, que consiguió una victoria muy necesitada y que deja, por cierto, al Athletic Club en una posición regular, sobre todo si vemos su inicio y las expectativas que se tenía sobre ellos este año en la Liga, después del gran curso pasado. El Celta, que consiguió la segunda victoria consecutiva después de no ganar en las primeras 9 jornadas, pues Ujú. ahora consiguen 2 seguidas. El Alavés, que sacó una victoria muy sorprendente ante el Español, que estaba muy bien y que, bueno, me parece que es su segunda derrota, no, tercera derrota en Liga, que es un datazo, la verdad, para ser el Español. Y el Elche, lo mismo, o sea, son 2 equipos que estaban muy bien, eran las 2 grandes sorpresas seguramente, pero bueno, el Alavés con esa victoria también se coloca por ahí, así que todo muy, muy, muy apretado, luego lo veremos, pero vamos a analizar, como siempre, los partidos de los 3 equipos que esperamos que estén en la lucha por la Liga. El primero que jugó fue el Atlético de Madrid, que ganó 3-0 ante el Sevilla, y creo que fue un poco lo que esperábamos del partido, lo que analizamos también antes de, bueno, cuando hablamos de él en la previa. Un Sevilla que no generó demasiado, no estuvo demasiado propositivo, tampoco lo estuvo el Atlético de Madrid, sobre todo en los primeros 45 minutos, pero luego sí que fueron más insostenibles. Otro buen partido, la verdad, de los del Cholo Simeone, que desde ese mal inicio que comentábamos mucho en el canal, están siendo uno de los equipos más en forma de la competición, seguramente, bueno, sí, entre los 3 primeros sin ninguna duda, aunque claro, están ahora a un solo punto del Villarreal ya por esa tercera posición, pero bueno, veremos porque y a 3 del Barça, o sea, están muy, muy cerquita. Pasa que el Real Madrid, como luego comentaremos, parece que está bastante en forma y puede complicarse bastante eso de quedar, bueno, de luchar por la Liga, al menos de momento. Pero bueno, creo que las sensaciones del Atlético de Madrid, además venía de una semana en la que había descansado, esta semana tienen, competición europea, Champions League, y creo que las sensaciones son bastante buenas, la verdad. Sí, la verdad que sí, es cierto que eso que comentabas, ¿no? Que en la primera parte, sobre todo, sí que costó un poco más ver a ese Atlético convincente en ataque, pero luego en la segunda parte ya vimos perfectamente que se desató todo. Yo creo que también hay que poner en valor, evidentemente, que, bueno, ya dijimos, ¿no? Que el Sevilla no venía muy bien, eso es cierto, pero igualmente, visto cómo fue el partido hasta ese momento, pues creo que estaban compitiendo bastante bien. Luego que Ujú. ya marcan el primero, creo que se cae casi que en la totalidad del equipo. Pero bueno, yo creo que igualmente es un escenario que evidentemente te puedes permitir perder. O sea, al final el Civitas Metropolitano yo creo que es de los campos pues más chungos de conseguir rascar algo en toda España. Así que por ese aspecto pues no está tan mal, pero lo que sí que hay que ver es que la racha que, como ya decíamos, que lleva el equipo sevillista pues es bastante mala, que contrasta justamente con la del Atlético, que vuelve a encadenar otra victoria y veremos por qué antes del parón pues tiene esos 2 últimos partidos que también tiene que servirle en la Champions para ponerse un poquito más por encima y luego la Liga, evidentemente, que también tiene que seguir en la lucha. Es cierto que hay ahora mismo pues esos 8 puntos respecto al Madrid, pero que también, como siempre decimos, estamos, bueno, ya estamos en noviembre, que justo ha empezado el mes,
pero todo está súper abierto porque ya vimos la temporada pasada que el Atlético incluso en un tramo se pudo poner líder cuando lleva muchos puntos de desventaja. Correcto, y del Real Madrid, que es el líder, vamos a hablar ahora porque creo que estaremos de acuerdo en que fue quizá el partido más convincente o el equipo que mejor jugó en esta jornada. Contra Valencia 4-0, un partido que se resolvió prácticamente en los primeros 35-40 minutos, con 2 goles de Mbappé, con el gol de Bellingham, y bueno, luego la segunda parte sí que bajaron un poco el pie del pedal, pero marcó un golazo Álvaro Carreras espectacular, el primer gol con la camiseta merengue, pero bueno, centrándome sobre todo en la primera parte, creo que el Madrid fue muy superior. Es cierto que el Valencia ahora mismo es uno de los 3 equipos que ocupan los puestos de descenso, pero no por eso creo que tiene que ser menos meritorio el juego que desplegó el conjunto de Xabi Alonso. Creo que estuvieron bien. Al final sí, bueno, de hecho fallaron un penalti, eso podría haber sido todavía mayor la goleada. Pero sí, creo que en todos los ámbitos estuvieron controlando el partido. El Valencia prácticamente no pudo pasar el centro del campo, al menos en la primera parte. Y arriba, la verdad que muy, muy finos a la hora de definir, que es algo característico, ¿no?, del Real Madrid, siempre la pegada. Pero bueno, Kylian Mbappé, creo que no hace falta ya ni hablar de él, o sea, está a un nivel espectacular, seguramente, si no es el mejor del mundo, uno de los 2, 3 mejores. Bellingham, que está volviendo poco a poco a su mejor versión, a mí me gustó bastante, ya lleva un par de partidos consecutivos marcando con el clásico de la semana pasada. Y creo que en general parece que todo está empezando a hacer clic. Comentábamos mucho que las primeras jornadas, pues quizá no acabamos de ver al mejor Real Madrid, las sensaciones no eran buenas, aunque los resultados sí, o sea, de hecho han perdido solo un partido, si no me equivoco, en toda la temporada. Y creo que tanto la semana pasada ante el Barça como esta ante el Valencia quizá han hecho 2 de los mejores partidos de su temporada, con lo que evidentemente, pues, se nota que la evolución es buena. Sin duda, yo de hecho creo que este partido contra el Valencia ha sido el que mejor han controlado, como bien decías tú, porque ya desde el inicio se vio que más allá de los primeros 10 o 15 minutos, que el Valencia sí que tuvo alguna ocasión, luego de eso yo no recuerdo al Valencia generando ningún peligro al Real Madrid, eso ya te habla muy bien del equipo, y además que sobre todo lo que decías tú, ¿no?, que Mbappé está enchufadísimo, no solo que meta los penaltis, sino que durante todo el partido está generando ocasiones que no entran por muy poco o que las mete, o sea, directamente, que incluso pues le cedió ese penalti a Vinicius, que es justamente el que falló, que por cierto podía haber sido su hat-trick, pero estuvo bien ahí, la verdad. Y luego eso que decíamos, ¿no?, que parece que este Madrid, pues ya con las jornadas, evidentemente ya estamos, si no me equivoco, estará la 10ª, la 11ª por ahí, así que pues ya eso te indica que el Décimas. equipo, sí, exacto, pues ya se No, está moldeando más a lo que quiere Xabi Alonso, que evidentemente no todo se crea en 2 semanas, así que yo espero que, que este Madrid incluso pueda ir a más en cuanto pasen las jornadas, ¿no?, que se podría decir, porque yo creo que ahora sí que sí, fue un partido completo, aunque en la segunda parte yo creo que bajan el pistón porque ya se ven que van a ganar igualmente, entonces tampoco hay que, creo que es el martes además que juegan contra el Liverpool, pues a lo mejor sí, quisieron partidazo. gestionar ahí un poquito exacto los minutos, pero el resto del partido te diré que fue bastante bueno por parte de ellos. Sí, es que, volviendo a lo que decía antes de Xabi Alonso, creo que, evidentemente, todos los entrenadores y todos los jugadores necesitan un periodo de adaptación, tanto al equipo como por parte del entrenador, como al sistema por parte de los jugadores, y yo creo que ya ha llegado ese punto en el que está encontrando de verdad los 11 titulares. Por ejemplo, Valverde no esperábamos que fuese el lateral derecho, sobre todo después de un año en el que volvía Carvajal y además había fichado a Alexander Arnold, pero viendo cómo se está desarrollando la temporada, yo me creo que pueda quedarse ahí, porque en el centro del campo Tchouaméni en el pivote lleva un tiempo siendo de lo mejor del mundo y Bellingham es evidente que tiene que jugar por el talento y Arda Güler es que no se le puede sacar del 11 porque para mí es el segundo mejor jugador del Madrid de este curso por detrás de Kylian Mbappé, que bueno, está en una categoría de sí sola. Y claro, ese Bellingham para Arda Güler, arriba incluso Mastantuono, quizás es el que puedes dudar un poco más con Mastantuono y Camavinga, pero es que si quitas a Mastantuono y pones a Camavinga, Güler va de extremo y de extremo no juega igual que de media punta interior, por lo cual creo que tiene más sentido eso. Y bueno, en general es que, a ver, evidentemente el 11 del Madrid es una barbaridad, ¿no? Y tiene mil posibilidades diferentes, pero creo que han encontrado a 11 que son los que van a jugar. Yo, de hecho, no me extrañaría que repitiese 11 contra el Liverpool y en general los partidos importantes, porque parece que todo ha hecho clic, incluso Vinicius, que el año pasado fue muy criticado y que ha tenido sus más y sus menos con Xabi Alonso. A mí me parece que este curso, no sé si está volviendo al nivel de la 23-24, en el que era pues uno de los mejores del mundo, pero sí que está mucho mejor que el curso pasado, tanto en números como en sensaciones. Y en general, la verdad que creo que con el Real Madrid ahora mismo son prácticamente todo buenas noticias. Veremos en su choque, perdón,
ante el Liverpool, que a principio de temporada podríamos pensar que era espectacular. El Liverpool es cierto que viene de ganar, ahora lo comentaremos, pero creo que ahora mismo, a pesar de que es en Anfield, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. El Madrid yo creo que puede partir como favorito. Y ahora, si quieres, hablamos del Barça. Te dejo a ti 3-1, victoria de los culés. Efectivamente, sí, la verdad que fue un partido frente al Elche que ya en la previa dijimos que ellos venían a apretar 100% porque Eder Sarabia ya sabemos el tipo de entrenador que es, ¿no? Desde la escuela, digamos, del Barça, ¿no? Que le gusta este juego propositivo. Y yo creo que fue un inicio que sí que podía parecer incluso que el partido acabaría en goleada con esos 2 goles, creo que fue en el 9 y en el 12 de la mini de Ferran. Pero luego de eso, el Elche, pues apretó bastante bien. De hecho, al final del partido le ganó la posesión al Barça, que creo que pasa muy pocas veces esto, ¿no? Además, en Montjuic, un equipo que es recién ascendido, creo que Sí, sí. dieron el dato que era la primera vez que justamente pasaba eso. Así que, pues, es muy interesante ver sobre todo como un equipo que a lo mejor te puedes esperar que no pueda competir al 100% contra otro equipo que tiene en principio mejores jugadores, pues yo creo que al final el partido fue bastante bueno. Es cierto también que el Barça yo creo que si hubiera tenido un poquito más de inspiración, a lo mejor podrían haber caído más goles, porque por esto mismo que comento, hubieron bastantes espacios por parte de ambos equipos. También, de hecho, el gol de Rafa Mir es un golazo, por cierto, o sea, la coloca muy bien contra el palo y luego tiene 2 palos, además, o sea, podría haber marcado hat-trick con la tontería. Pero sí, yo creo que en términos generales fue un partido que ya decíamos que el Barça tenía que ganar casi que como sea para seguir con esa buena dinámica antes de llegar al parón y yo creo que más o menos se podría decir que se cumplió con el objetivo. Sí, bueno, yo estoy bastante de acuerdo, la verdad, con el análisis que has hecho. Creo que el Elche es un partido en el que quizá esos 2 goles de diferencia son un poco largos. A mí me parecía un poco más, quizá no se merecían el empate, o bueno, puede que sí, pero al menos estar más cerquita, porque yo creo que la sensación fue más esa que no de un 3-1 un poco Ujú. más amplio. Y bueno, sí, de hecho, creo que es el segundo equipo que le gana la posesión al Barça este año. El primero fue el Paris Saint-Germain. Claro. Quiero decir, joder, de uno al otro, sobre todo en términos de talento y de plantilla, hay una, ¿cómo se dice? No me sale la palabra, me sale en inglés, gap, no me puedo creer que no me salga en Diferencia. exactamente, diferencia, como si fuese de Oxford, ¿eh? Te, Una te voy a diferencia enviar a Inglaterra, chaval. en presupuesto y todo. Pero bueno, sí, y también estoy de acuerdo con lo que has dicho, que el Barça no me pareció estar fino, sobre todo en eso que decías. O sea, fue un partido en el que ninguno de los dos equipos controló la posesión una barbaridad, me parece que fue un 49-51, 48-52, porque fue un partido muy de ping-pong prácticamente, de idas y Exacto. venidas, de mucho contraataque, muchos espacios a la espalda, porque del Barça ya sabéis que va siempre muy arriba, pero el Elche no se queda demasiado atrás. Y sí, sobre todo con espacios, es un partido en el que el Barça yo creo que debería haber controlado un poquito más, sobre todo porque, joder, no es lo mismo que, con todo respeto, que ataque en espacio Lamine Yamal que ataque en espacio Rafa Mir, que por cierto hizo un partidazo, como has dicho tú, pero sí, vi a Lamine, que marcó, por cierto, y está muy bien. Em, no tan inspirado como el año pasado todavía, incluso a Rashford, que marcó un golazo también, tampoco tanto, incluso a Ferran, que también marcó. El que más me gustó fue Fermín, que tampoco estuvo fino del todo. Los que sí que me gustaron mucho fueron Casado y De Jong detrás, y eso que fue un Ujú. partido en el que no podían controlar tanto la posesión. Pero sí, le faltó un poquito al Barça esa chispa, incluso el Lewandowski cuando salió prácticamente, bueno, es que no tuvo ninguna ocasión y me parece que tocó la pelota 2 o 3 veces solo. Em, y es verdad que falta Rafinha, ¿no? Que es uno de los, bueno, quizás el mejor al espacio de toda la plantilla, pero sí, le faltó un poquito esa chispa y es por eso que ahora mismo, y es verdad que venimos de la semana pasada, que es la derrota más dolorosa que puedes tener siendo el Barça, ¿no? Contra el Real Madrid, pero veo al equipo que le falta un pelín de chispa, sí, de decisión. Es que, o sea, no, es que no son ni malas decisiones, es falta de la calidad, que son buenísimos, evidentemente, pero es como que técnicamente les falta algo, o no están con confianza, o no sé qué pasa, pero a mí es una victoria que está muy bien y que era clave, evidentemente, como decías tú, conseguir los 3 puntos, porque no es nada fácil enfrentarse al Elche, por cierto, pero no acabo de ver al Barça todavía al nivel que yo espero y que yo creo que tiene que jugar, sobre todo viendo lo que vimos la temporada pasada. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, ya dijimos, recuerdo que en la previa que más que nada nosotros nos esperábamos justamente esto, porque hasta ahora el nivel del juego, yo creo que empezamos bien las primeras jornadas, luego sí que ya decaímos. Es cierto que también pues coincide un poco con las lesiones, pero sí que me falta ver esa chispa, como comentabas tú, porque no es normal que tengas tantas ocasiones. Y ayer, por ejemplo, eso que comentabas, ¿no? De Rashford, que hizo un golazo, pero luego hubo como 5 o 6 jugadas que todavía no me creo que no hayan acabado en gol, ya sea porque definía mal un pase o chutaba demasiado arriesgado cuando a lo mejor asegurando más ya iba dentro. O sea, creo que son cosas que más que nada se pueden corregir, evidentemente, y eso es lo importante, pero sí que todavía nos falta ver
yo creo que ese mismo nivel que tanto alabábamos la temporada pasada. Correcto, porque si la cosa sigue así, pues parece que el Madrid, que sigue líder, será el que lo siga siendo por bastante tiempo. 30 puntos, 25 el Barça por detrás, tercero el Villarreal, cuarto el Atlético de Madrid, quinto el Betis, sexto el Español, séptimo el Getafe, octavo el Alavés, noveno el Elche. O sea, estos cuatro seguidos es una barbaridad, creo que nadie esperaba que estuviesen aquí. De hecho, nos hubiésemos querido más un quinceavo, decimosexto, decimoséptimo, decimoctavo, que un sexto, Ujú. séptimo, octavo, noveno, pero bueno, grandísima noticia estas sorpresas. El Rayo está décimo, el Athletic Club onceavo ya en la parte, bueno, en la mitad baja de la clasificación, Celta, Sevilla, Real Sociedad, Osasuna, Levante, Mallorca y en el descenso momentáneamente el Oviedo, que está decimonoveno y que si gana contra el Osasuna esta noche, pues saldrá, y Valencia y Girona, que se van a quedar una jornada más en estos puestos provisionales de segunda división. Sí, efectivamente, más o menos, digamos que en la parte baja todo sigue igual, pero no deja de ser sorprendente Ha perdido porque es todo. que además, sobre todo, yo creo que sobre todo son las sensaciones, ¿no?, que vemos de, por ejemplo, de equipos como el Girona, que parece que a veces incluso en la jornada anterior sí que pudieron ganar aquel partido que ya hablamos, pero luego parece que la suerte no les acaba de sonreír. Entonces, entre una cosa y otra, a lo mejor, no sé si suena descabellado decirlo, porque ya creo que incluso se podría haber producido antes, pero la destitución de Mitchell, viendo cómo va todo, al final, cuando las cosas van mal, hay dos señalados, los jugadores y el entrenador. Entonces, los jugadores no los puedes cambiar a mitad de temporada, así que la otra Pues, solución yo creo que puede ser el entrenador, pero yo tampoco creo que eso vaya a solucionar todo prácticamente. yo no lo creo y tampoco creo que sea una institución, ¿eh? Me creo más que se vaya él por su propia cuenta, Mm, que al final es una situación muy importante en Girona Mitchell, que hizo un temporadón hace un par de años y que se le tiene muchísimo respeto. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo que creo que el problema aquí no es el entrenador o que no sin va a duda. venir el Salvador a salvar esto, sino que hay que hacer un clic mental, futbolístico y que veremos si pasa, porque evidentemente quedan todavía casi 30 jornadas, con lo cual pues hay muchísimos puntos en juego y si el Girona gana todo, podría hasta ganar la liga, ¿no? Pero Ujú. evidentemente es una fantasía. Vamos ya a las ligas internacionales. Primero la Premier League. El Fulham ganó 3-0 al Wolverhampton. Empate a 2 entre Nottingham Forest y Manchester United, que acabó con la racha de victorias. Crystal Palace 2-0, Brighton 3, Leeds 0. El Arsenal ganó 0-2 en el campo del Barley. El Chelsea 0-1 en el del Tottenham. El Liverpool volvió a ganar en Inglaterra después de 6 partidos. 2-0 ante el Aston Villa. 3-1 el West Ham al Newcastle. También 3-1 el City al Bournemouth. Y queda todavía por jugarse ese Sunderland-Everton, que bueno, el Sunderland ahora mismo, bueno, si gana se coloca segundo, que es una barbaridad. Y el Everton, que sí que es verdad que empezó un poquito mejor, ahora está bastante más abajo, pero que, bueno, también evidentemente necesita la victoria porque para que no se le complique demasiado esos puestos de descenso que ahora mismo parece que están un poco claros, luego lo veremos un poquito más adelante. Sí, efectivamente, veremos porque de momento el Sunderland, pues eso, ha tenido un inicio totalmente inédito y yo creo que hay que estar pendientes porque yo creo que es un partido que puede perfectamente ganar. Pero ya comentando el resto de partidos, pues yo creo que más o menos ha pasado lo que podemos llegar a esperar, ¿no? A lo mejor lo inesperado es ese West Ham 3 Newcastle 1, que yo creo que, bueno, viendo cómo está la temporada del Newcastle, pues también no me sorprende del todo porque es bastante irregular en su juego, pero el Sí. resto de partidos sí que la mayoría estuvieron bien. El derby de Londres que comentábamos, pues al final se lo llevó el Chelsea, que también, viendo la clasificación, es bastante importante para ellos, pero Ujú. lo mejor de todo, para, sobre todo viéndolo desde el punto de vista de Liverpool, que hace mucho tiempo que no conseguía ganar, además yo creo que fue un partido que merecieron ganar así en general, aunque el primer gol es cierto que el Dibu pues le hace ahí una buena Sí, asistencia a error, Salah, pero bueno, yo creo que en términos generales pues fue un buen partido de los Reds que les sirve para volver a la senda de la victoria y no alejarse tanto de la lucha por el liderato. exacto, era importante. Además, como hemos dicho antes, juegan ante el Real Madrid este martes, si no me equivoco, con lo Ujú. cual, bueno, quizá el partido más difícil que van a tener en toda la temporada, o uno de ellos. Y sí, era importante porque además todos los demás han ganado también. El Arsenal también ganó 2-0 y otra vez bien. El United pinchó y es verdad que pudo ganar, la Ujú. sacó un defensa del Murillo, si no me equivoco, del Forest al descuento. El City también hizo un gran partido, 3-1 ante el Bournemouth, que era la lucha por el segundo puesto. Ahora puede ponerse el Sunderland, pero ahora mismo está el City, tercero es el, no, cuarto es el Bournemouth, está tercero el Liverpool ahora, Ujú. pero bueno, empatados puntos y el Bournemouth era el que empezaba la jornada siendo segundo. Estuvo muy bien el City, la verdad. Haaland otra vez es súper efectivo de cara a puerta, está doblando al segundo en la lucha por el Pichichi en la Premier League, es una cosa locos, la verdad. Y sí, el Chelsea también me gustó mucho, por cierto, no lo había comentado, pero gran partido, la verdad, en el campo del Tottenham, que estuvo exquisito, la verdad. Muy pocas ocasiones, muy poco generación de juego. Otro, bueno, un partidazo espectacular de Caicedo, que a mí me encanta, la verdad. O sea, el gol lo mete Joao Pedro, pero es suyo. Roba 2 veces ahí, la pierde, luego la roba otra vez.
dar asistencia es tan espectacular. Y sí, la verdad que estoy de acuerdo con lo que decías tú, que era una victoria muy importante. Ahora mismo están empatados a puntos Chelsea y Tottenham, pero bueno, están todos en el medio. O sea, hay del segundo al 10º 4 puntos. De hecho, del segundo al 11º hay 4 puntos. O sea, que te puedes creer Muy cualquier heavy. cosa. Y lo que parece que puede mantener el sitio un poco más de tiempo es el Arsenal, que es el que está bien en primera posición y lleva ya bastantes victorias seguidas en todas las competiciones. Sí, digamos que es ahora mismo el único líder destacado que tiene esta Premier, que la verdad que hace unas semanas que lo hubiera dicho, ¿no? Pero es que la forma es esta y yo creo que perfectamente pues pueden plantarse en esta que sí que sea su Premier tan ansiada después de tantas Parece, temporadas. parece. Sí, porque de hecho vi ayer un dato que era que en este mes de octubre han ganado todos los partidos, o sea Todo. que Y no ha marcado eh, gol. claro, o sea, es una brutalidad además contra los equipos que han jugado, o sea, que no es un dato menor. Y yo creo que esta sí que sí puede ser la buena. Además, yo creo que están aprovechando ahí un momento de varias Todos rachas que no detrás. son las mejores entre Liverpool, City, Chelsea tampoco está ahí muy fino, que ha ganado. O sea, yo creo que perfectamente esta es su oportunidad, así que veremos si consiguen aprovecharla porque ahora mismo están mejor situados imposible. Bueno, ahora mismo son el equipo más sólido, están en primera posición, 25 puntos, han ganado los últimos 5, solo les han marcado 3 goles, ellos han marcado 18 y están muy en forma por detrás. Hay equipos que, bueno, pues parece que todo puede pasar, la verdad, porque el Ujú. City es un poco irregular, aunque últimamente el último mes ha sido muy bueno. El Liverpool viene de ganar, pero ya sabéis cómo estaba la cosa. El Bournemouth, que es la gran sorpresa, pero es complicado pensar que puede luchar por la Premier. Tottenham, Chelsea, Sunderland, más de lo mismo que el Bournemouth. Manchester United, Crystal Palace, Brighton en 10º puesto. El Aston Villa, que todavía podría pelear por posiciones europeas. Y bueno, también todos estos que vienen detrás, pero ahora mismo están un poquito más lejos. Brentford, Newcastle, Fulham, Everton, Leeds, Barley y en el descenso West Ham United, Nottingham Forest y Wolverhampton Wanderers. Sí, la verdad que sí, estos son, digamos, los que más desmarcados están de esa lucha, porque yo te diré que incluso hasta el Barley, pues tampoco hay mucha diferencia de puntos respecto a Europa, pero claro, tampoco nos esperamos que el Barley llegue a esas alturas, pero Es sí que complicado. contrasta mucho con los 2 puntos del Wolverhampton, que de momento pues siguen más o menos en la misma situación que hace que un mes, ¿no? Más o menos, se podría decir. Bueno, en el casillero de victorias están en la misma situación desde que empezó la liga. Sí, pues eso ya te lo explica todo, ¿no? O sea, la situación es bastante dramática y además es sorprendente porque yo tampoco creo que tengan tan mala plantilla como para llevar solo 2 puntos, ¿no? La verdad que no, o sea, es cierto que te podías esperar que estuviesen en el descenso, de hecho, es posible que sean una de las peores plantillas, de las 3 peores plantillas de la Premier League, pero hostia, un punto, o sea, una victoria, perdón, en 10 jornadas, hombre, yo creo que te la podías imaginar. Creo que la situación es claramente peor de lo que esperaba el club. Es verdad que venían de perder a Mateus Cunha, que era Ujú. medio equipo, y que el United está funcionando bastante bien, pero aún así, hombre, yo esperaba un poquito más. Es un equipo que hace no tanto pelea por Europa y que ahora mismo, bueno, es, yo creo, carne de segunda división clara, y veremos si no empieza a romper récords del Southampton el año pasado, que comentábamos varias veces que era el peor de la historia o de los últimos 20, 30 años en la Premier League. Pues parece que el Wolves está motivado para romper récords. Sí, la verdad que no son récords positivos, pero su nombre en la No. historia lo tendrán marcado, eso seguro. Exactamente, y en la Serie A, pues hemos tenido, comentábamos antes de la jornada, que una serie de resultados podían desencadenar en un empate a puntos espectacular en primera posición. Pues dicho y hecho. Ujú. Porque bueno, primero vamos a ver todo lo que ha pasado. El Udinese ganó 1-0 al Atalanta, ya la primera sorpresa. El Como y el Nápoles empataron a 0 en el campo del Napoli. 1-2 ganó la Juve, 1-2 también ganó el Inter de Milán, empate a 2 entre Torino y Pisa, 0-1 ganó el Lecce en el campo de la Fiorentina que parece que no hay vuelta atrás. Parma 1, Bolonia 3, el Milan ganó 1-0 ante la Roma, que es un duelo importantísimo. De hecho, era el duelo de la jornada y todavía quedan por jugarse Sassuolo, Genoa y Lazio, perdón, Cagliari. Pero si quieres, antes de entrar en nada, quiero repasar la clasificación, porque está el Nápoles primero con 22 puntos, con 21 está el Inter de Milán, pero no solo ellos, también el Milán, también la Roma, con 18 está el Bolonia, también la Juve, con 17 el Como. O sea, ahí hay en 5 puntos 7 equipos que me creo que todos en 5 jornadas estén primeros, que es una cosa Ujú. completamente loca. El Udinese octavo con 15 puntos, Cremonense, Sassuolo, Atalanta en la parte media-baja de la tabla, también la Lazio entre medias de ellos, el Torino, Cagliari, Lecce, Parma, Pisa, y en el descenso el AS Verona, Genoa y la Fiorentina, que como ya comentábamos, bueno, de hecho es que, bueno, a la Serie A, ojo, porque los 4 últimos todavía no han ganado, que es un dato sorprendente de cojones, perdón por la expresión, pero sobre todo creo que Pisa, Verona y Genoa, sobre todo el Pisa te lo puedes esperar un poco más, de Hellas Verona y Genoa me parece preocupante, pero todavía más preocupante me parece la Fiorentina, que bueno, estamos en el cuento de bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? Todas las semanas, pero es muy, Ujú. muy, muy, además esta jornada en casa ante el Lecce,
que era otro de los equipos que podían estar por esa zona baja. De hecho, si hubiese ganado el Fiorentina, lo hubiese adelantado y hubiese salido el descenso, pues ni así, ¿no? O sea, ves una crisis importante, la verdad. Sí, yo tampoco sé exactamente qué es lo que ha llevado al equipo que ahora mismo estén tan mal, porque es demasiado sorprendente que pasen de una temporada a otra a estar tan mal y sobre todo que son ya contra equipos que yo creo que son rivales directos, como es el Leche, porque yo creo que van a estar más o menos en esa pelea final de temporada. Entonces es llamativo, además jugando en casa. Aquí yo creo que tiene que haber muchos cambios porque si no la situación se puede ir totalmente de control. De hecho, yo creo que ya está bastante fuera de control con tan solo 5 puntos, aunque lo bueno es que también como siempre decimos, lo bueno que esté tan igualada también esta competición por esta parte de abajo también es que a lo mejor con una victoria en la siguiente jornada Sí, ya pueden salir del descenso. Así que la situación también puede mirarse con esos ojos positivos que se podría decir. sí, bueno, de hecho, yo creo que el primer cambio, como decías tú, va a ser el entrenador, que de hecho se está rumoreando ya mucho en Italia, que Pioli le quedan horas en el cargo y por una parte, pues lo puedo entender. Y si quieres, vamos a comentar ahora la parte de arriba, que es todavía más interesante, porque el Napoli como quedó en empate a cero. Yo creo que fue incluso un poquito mejor el como, pero bueno, el empate a cero tampoco me desagrada porque fue un partido sin demasiado, ¿no? De ocasiones ni show. Y luego, bueno, todos los demás, pues menos la Roma, evidentemente, que tenía el partido contra el rival directo, sí que cumplieron. La Juve ganó, el Inter ganó un partido que se le complicó y ganó en el descuento. Y el Milan, que ganó también, fue superior. De hecho, bueno, tuvo un poco de drama ahí porque paró un penalti el portero de Maguian ante Dybala, que podía haber sido el empate y que, pues, hubiese sido bastante malo para los 2 el empate, la verdad. Pero bueno, yo creo que el Milan ganó y de hecho creo que pudo merecer ganar de más porque hay un par de ocasiones, una de Fofana y otra de Leao, después de 20 rebotes dentro del área, que no me creo todavía que no entrasen. Y en general, hombre, creo que veníamos de comentar que el Milan llevaba un par de empates raros. Este partido, que además era más difícil, a mí sí que me gustaron, bastante. Y bueno, es que es una locura. O sea, hay ¿qué? 6 equipos, 5 equipos que te puedes creer que ganan la Serie A, porque, es verdad que seguimos comentando que Nápoles y Inter son los claros favoritos, porque lo hemos visto hacerlo en los últimos años y porque, bueno, llevan peleando tiempo por esas primeras posiciones, pero cuando ganó la primera el Nápoles hace 3 años, tampoco nadie esperaba al principio que la ganase. ¿Por qué puede no ser el año de Milan o Roma, que han hecho inicios espectaculares? El Milan solo ha perdido un partido, es el equipo que, bueno, no, el suyo ya ha perdido 2. Pero claro, solo un partido el Milan ha perdido de 10 y además se ha enfrentado, si no me equivoco, prácticamente ante todos. O sea, contra la Juve jugó, si no me equivoco, no, creo que ha jugado contra Inter, contra Roma, contra Nápoles y contra la Juventus. Sí, creo No que estoy sí. seguro, pero yo creo que ha jugado contra todos. O sea, que es muy, muy notorio eso y que ahora mismo, joder, 4 equipos en un punto de diferencia, 3 equipos empatados a puntos en las 4 primeras posiciones, pues puede pasar de todo. O sea, es lo que venimos diciendo hace muchísimo tiempo. Sí, sí, es que es una barbaridad. De hecho, cuesta creer que esto esté pasando otra vez después de lo que ya vimos la temporada pasada, pero sí, se está Claro, es repitiendo y yo que creo que puede ser incluso mejor porque son equipos que yo creo que respecto al año pasado han mejorado. Evidentemente el Milan, no hay que decirlo porque ya vimos la temporada pasada lo que le costó. La Roma también creo que lo está haciendo bastante bien y luego ya el Napoli y el Inter que más o menos pues siguen con su nivel de la temporada pasada, o sea que la cosa está perfectamente metida en nada, como dices tú, en un punto, o sea, es absurdo la verdad lo que estamos viendo. Y luego también, sobre todo, del Milan, que aparte de lo que has dicho, que estoy totalmente de acuerdo, que yo creo que a lo mejor pueden haber marcado ese segundo gol, yo creo que Fofana le tiene que hacer una estatua a Mañán, porque o sea, fue increíble que primero le pitan una falta y luego que le pitan la falta provoca el penalti, o sea, fue 2 jugadas totalmente en su contra en cuanto a suerte, pero por suerte Mañán, que está en un nivel estelar ya desde hace bastantes años, mantiene ahí muy buena parada contra Dybala y yo creo que son, pues vamos, viendo cómo está la clasificación, 3 puntos de oro, más si cabe, porque ya decimos que en la Serie A son partidos de 6 puntos, ¿no? Pues yo creo que aquí se vuelve a demostrar y dejan la clasificación lo más igualada que podían dejar. correcto, y de hecho no me quería ir sin comentar, ahora que has dicho el penalti de Mañán, también paró uno Milinkovic-Savic, el portero del Nápoles, ante Morata en el Nápoles como, que podría haber cambiado el partido por completo y la clasificación, porque de estar en Nápoles primero habían estado los otros 3, el Como estaría arriba, o sea, de hecho podría estar incluso más igualado que lo que está ahora, que bueno, parece complicado, pero podría ser. Y es curioso porque de toda esta igualdad increíble en la Serie A, pasamos a una liga que cada vez parece más decidida y estamos en la jornada 10, la Bundesliga. Aunque es cierto que, por ejemplo, el Borussia Dortmund ganó, el Borussia Mönchengladbach consiguió la primera victoria, no, ¿la primera o la segunda en la Bundesliga? La primera en Bundesliga, La la primera. segunda de la temporada, además consecutiva, empate entre Mainz y Werder Bremen, victoria del Leipzig ante el Stuttgart, empate 0 entre Unión Berlín y Friburgo, empate a 1 entre Heidenheim y Inter de Frankfurt, pero en el duelo clave de la jornada, el Bayern de Múnich le ganó 3-0 al Bayer Leverkusen, ahora lo comentaremos, pero para empezar, sin Kane, sin Olise y sin Luis Díaz. Después el Colonia ganó 4-1 al Hamburgo y también ganó el Hoffenheim 2-3 al Wolfsburgo. Pero bueno, volviendo a ese duelo de los Bayers, bueno,
que ganan 3-0 en la primera parte, además, sin los tres, bueno, sin el tridente de ataque más en forma del mundo. Claro, es que poco más que decir. Es verdad que, claro, los que juegan son Gnabry, Nico Jackson y Karl, Leland Karl, que son los 3 también muy, muy buenos, Ujú. pero claro, si los 3, no sé si los 3 mejores jugadores, porque Kimmich, Neuer, están a un nivel espectacular también, y Musiala cuando vuelva, pero yo creo que es el tridente más en forma del mundo ahora mismo, pues lo pueden descansar, porque es verdad que esta semana en Champions tiene un duelo muy importante, si no me equivoco, bueno, contra el Paris Saint-Germain, Sí. más complicado, em, y aún así te lo sacan muy fácil. Al final, bueno, es el nivel al que está el Bayern de Múnich. Tengo muchas ganas de ese partido ante el Paris Saint-Germain, porque quizás son bueno, el mejor equipo de la temporada pasada y el que mejor está jugando esta, pero bueno, en la Bundesliga parece que hay poquito que hacer. Todavía está en Leipzig a 5 puntos, el Borussia Dortmund a 7, pero parece cuestión de tiempo que se vaya más lejos porque, bueno, es que son, si no me equivoco, 15 victorias en 15 partidos del Bayern de Múnich, que creo que es el récord histórico de las 5 grandes ligas, contando todas las competiciones, además. Con lo cual, bueno, es que ya no es ni las sensaciones, ni el juego, ni nada, los datos también hablan, todo se les pone de cara y son un equipo que parece este año destinado a la grandeza, la verdad. De hecho, yo te diré que la diferencia en la clasificación respecto al segundo se me hace corta, pero claro, es que ellos más puntos no pueden hacer. Es verdad que en la diferencia de goles, pues ya ves cosas que te revelan que están totalmente a un paso diferente al resto de la competición, pero es que yo creo que pocas cosas más se pueden decir de este equipo, porque es que la temporada pasada, si no me equivoco, que lo vi el otro día, llevaban 6 puntos menos a estas alturas, o sea que ya te hace indicar que han mejorado bastante, sobre todo Están porque en creo que cuarto. sí, 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 exacto. O sea, es que es una barbaridad y sobre todo que ahora mismo el segundo es el Leipzig, que como ya dijimos hace Temporadón. poco, le metieron 6 en la primera jornada. O sea, imagínate tú si el segundo es ese, ¿qué te puedes esperar del resto de equipos? Pero bueno, esperemos que al menos la lucha por el segundo puesto sí que está apasionante. Yo creo que de momento sí que lo está entre Leipzig, Dortmund, veremos ahí el Leverkusen, el Stuttgart. Pero bueno, digamos que ya la Bundesliga se la podríamos dar al Bayern. No queremos adelantarnos tampoco demasiado, pero parece que sí, la verdad, 27 puntos, 29 goles de diferencia, 33 a favor, 4 solo en contra, pleno de victorias, todo, bueno, es que no se puede hacerlo mejor prácticamente, pero es que el Leipzig, comentabas tú que le ganaron 6-0, pero es su única derrota de la temporada ante el Bayern de Múnich y además el empate, si no me equivoco, fue ante el Borussia Dortmund, que Ujú. van justo por detrás, o sea, la temporada del Leipzig es espectacular, es complicado Buenísimo, hacerlo sí, sí. mejor. Luego está el Borussia Dortmund, después el Stuttgart, Bayer Leverkusen, Hoffenheim en posiciones europeas, el Colonia acechando, también dentro de Frankfurt, Werder Bremen, Unión Berlín, Friburgo, Wolfsburgo, Hamburgo, Augsburgo, eh, San Pauli, ahora sí que está en el playoff por fin el Borussia Mönchengladbach después de esa primera victoria y en el descenso momentáneamente Mainz, que me sorprende sinceramente, y Heidenheim, que quizás sí que nos podíamos esperar un poquito más. Sí, además el Mönchengladbach, que viendo la clasificación ha ganado a un rival totalmente directo, o sea, ya lo tiene un puntito, que viendo cómo estaba la situación hace literalmente una semana, pues oye, no está nada mal, ganan en la Copa, ganan en la Bundes y parece que están pues saliendo un poquito de esa zona de descenso. Evidentemente falta mucha liga y yo creo que tienen el tiempo de reacción perfecto para hacerlo, así que Reacción. veremos lo que pasa, sí, exacto, pero bueno, yo creo que de momento pues ya han cumplido con una parte de la tarea, pero falta evidentemente completarla durante el resto de la competición. Sí, es cierto que los esperábamos en posiciones europeas, o al menos peleando por ellas, pero, a ver, viendo el inicio, pues no es demasiado optimista estar decimosexto, pero viendo cómo has empezado y que hace 2 semanas estabas colista, pues hombre, es una mejora. Y yo creo que perfectamente lo firman los aficionados. Igual que también firman que este es un buen canal, ya sabes que toca, ¿no? Dejar un pedazo de like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal si no lo estáis todavía y activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Además de eso, no olvidéis seguirnos en... En nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, que las tenéis en la descripción, enlace, like, follow, compartido, todo lo que sea necesario y nos ayudáis, como siempre decimos, un montón y os lo agradecemos mucho. Ujú. Pues muy bien, con todo esto dicho, nos despedimos. Adiós. Chao.